Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Gómez, soy psicóloga y decidí grabar este video para compartir con ustedes una serie de síntomas que estuve sufriendo el año pasado por un espacio de 6-7 meses más o menos. Y pues bueno, empecemos. ¿Cómo inicia todo? Yo he sido una persona que goza de una buena salud de manera general. Nunca había tenido un mayor padecimiento que gripes y cosas comunes. Sin embargo, el año pasado, a finales de junio, empecé a notar que al despertarme me costaba trabajo abrir los ojos, como si estuviera muy pesados o como si no me respondieran los párpados. No me costaba trabajo, eran 1, 2, 3 intentos para poder abrir los ojos. Después de esto, cuando me levantaba, sentía esta sensación como de temblor en el cuerpo, como cuando uno hace mucho ejercicio y que tus músculos están muy cansados y te sientes temblorosa, pero pues sin haber hecho nada de ejercicio y acabándome de despertar. Empecé a sentir inestabilidad cuando caminaba. Tenía la sensación de que caminaba y como si alguien me empujara la nuca, la espalda. Sentía una cierta suerte de mareo, pero no era precisamente un mareo como tal, sino era como una inestabilidad, como una sensación de que te vas a caer, que no vas bien, que tu marcha no es firme. Sentía que las piernas se me doblaban, particularmente la rodilla izquierda. Esta sensación de inestabilidad acompañada de repente, con la sensación de debilidad en las piernas, una sensación de presión en la espalda entre los omóplatos. No era dolor, después se me transformó en dolor, pero para esa época, cuando iniciaba, era solo presión, inestabilidad, cierta presión en la cabeza, sin dolor, como cuando tienes migraña, pero no tenía dolor, nada más era la presión y la sensación de esta marcha inestable, la sensación de estar temblorosa. Y mi visión se empezó a deteriorar, empecé a ver unas manchitas en mi visión, denominadas, se le denomina manchas, moscas volantes, y son pues así como manchitas que acompañan tu vista, sobre todo cuando estás en espacios claros o con paredes muy muy claras. También mi visión como que se deterioró, como si tuviera vista cansada de pronto así, y empecé a ver así como que de pronto más borroso, como que sí, mi visión se vio afectada, ¿no? Yo había tenido, hace 8 años, según yo, había tenido tifoidea. Entonces había presentado síntomas parecidos, la sensación de mareo, la visión borrosa, las moscas volantes. Entonces decidí, erróneamente, automedicarme, ¿no? Compré antibiótico, ampicilina, y dije, bueno, pues voy a empezar a tomar el tratamiento. Para esto yo, cuando inicié con los síntomas, había empezado a trabajar. Tenía como una semana, no, al día siguiente de que empecé a trabajar, yo pensé que mis síntomas eran porque estaba por la cuarentena, porque estaba encerrada, que el fastidio y todo esto, y que empezando a trabajar se me iban a quitar. Pero pasaron 2-3 días, no pasó. Entonces dije, a lo mejor es la tifoidea, y como estaba esto de la pandemia y el temor a ir a los consultorios y todo eso, entonces dije, pues mejor compro yo el medicamento, ha de ser la tifoidea. No me quería arriesgar a ir a consulta o a hacerme análisis. Así que decidí comprar la ampicilina y la estoy tomando por espacio de 10 días. No mejoró, mis síntomas siguieron, ni mejoraron ni empeoraron, siguieron. Entonces ya decidí hacerme análisis, con miedo y todo. Fui al laboratorio, me decía hacer análisis, y en los análisis salió que tenía Proteus. El Proteus 320. Entonces dije, pues sí, es el Proteus, no para la tifoidea, pues el Proteus. Entonces ya vía telefónica, un médico general, previamente le envié mis estudios, y vía telefónica me recetó. Me dijo que efectivamente, que se trataba de Proteus, que el Proteus en sí no era una reacción cruzada, que lo que hace el Proteus es ver la bacteria de la Rickettsia, que te la da una garrapata, y que si tú tienes Rickettsia, va a salir elevado el Proteus, aunque no sea Proteus directamente, sino la Rickettsia, más o menos. Entonces me recetó un antibiótico que se llama doxiciclina, que me dijo que era lo indicado para esos casos, que era muy fuerte, era cada 12 horas me parece,
o cada 8. El caso es que era fuerte, las dosis eran fuertes. No se me quitó. Previamente a tomar la doxiciclina, cuando yo me mediqué con ampicilina, también me puse una inyección de ceftriaxona, que era lo que según me había quitado la tifoidea hace 8 años. Entonces, igual, erróneamente, de manera equivocada, porque no se debe hacer, yo me compré la ceftriaxona y me la puse. Al otro día me hizo daño. Amanecí, me iba a trabajar, había terminado de desayunar, bisteces empanizados, que es frito, lleva grasa, y ensalada de pepinos, y sentí que se me bajó la presión, pero mucho, de golpe, sentí que me iba a desmayar. Entonces ya no fui a trabajar y todo ese día estuve sintiéndome mal, si me paraba me sentía igual, la visión borrosa, mal. Ese día fue mal, muy mal. Hablé con un doctor por teléfono, me dijo que seguramente era una reacción a la ceftriaxona, que había hecho mal en ponérmela. Entonces, pues pasó. Posteriormente, retomando, me hice a los 3 días el análisis donde sale que tengo proteus y me recetan la doxiciclina. Y empiezo con la doxiciclina y los síntomas empeoran. El mareo, la inestabilidad, la sensación de baja de presión, no tan fuerte, pero sí 1 o 2 veces al día, esa debilidad, en las manos temblorosas, y empecé con taquicardia. También siempre taquicardia. El corazón, 98 pulsaciones, 100. Entonces llegó un momento en que yo sentí que el medicamento me estaba haciendo peor. En lugar de sentirme bien, me sentía peor, cada día me sentía peor. Y fui a un internista, consulté a un internista. Para esto me lo habían indicado creo que por 8 días. No es cierto, me lo habían indicado por 20 días. La doxiciclina, no aguanté, creo que eran 7 días o 6. Y fui a ver al internista y le llevé mis estudios y me dijo que era mucho la dosis de doxiciclina, que seguramente eso me estaba provocando las taquicardias, que dejara la doxiciclina y que seguro se me iba a quitar. Y aparte me recetó un medicamento para disminuir la taquicardia. No me lo tomé porque yo sentía que mi presión estaba baja, o sea, tendía a bajar, y que mi cuerpo compensaba esa baja de presión con las taquicardias. Yo sentía que si me tomaba eso me iba a hacer mal. Igual, no sé, yo sentí eso y me dio miedo y ya no me la tomé. Preferí que como él decía, desintoxicar mi cuerpo y que pasara una semana para que el efecto de la doxiciclina pasara. Entonces pasó una semana y yo me seguía sintiendo mal. Supuestamente ya había pasado una semana y yo no me desintoxicaba de esa cosa. Cada día me sentía peor. Entonces dije, si es el proteus, todavía de la rickettsia, todavía tengo la bacteria, me está haciendo mal el medicamento, me está haciendo daño la bacteria. Entonces, ¿qué hago? Y estaba desesperada, dije, pues es la bacteria, voy a ir a ver un especialista en eso, y fui a ver un infectólogo. Para esto yo me realicé una serie de análisis por mi cuenta: examen general de orina, biometría hemática, de glucosa, otra vez las reacciones febriles, y creo que eran todos esos. Cuando me hice la primera vez el examen para el proteus también me había hecho todo esto, entonces me lo volví a realizar y fui con el médico infectólogo. Le presenté mis estudios, los vio, dijo que estaba bien, no tenía la glucosa alta, o sea, no era diabética, bendito Dios, no tenía anemia, no había infección en las vías urinarias, no había, los leucocitos estaban bien, las plaquetas estaban bien, o sea, en todos mis estudios estaba bien, todo estaba bien, salvo el proteus. Entonces me dijo, si era proteus, ya con eso que tomaste, con la doxiciclina, se te tuvo que haber quitado. Pero bueno, si no, te voy a dar otro medicamento que con esto lo radica sí o sí. Me dio cloranfenicol, me dijo que no era muy común que lo vendieran, que de hecho ya no en cualquier farmacia lo vendían, me indicó dónde. Y pues era un medicamento delicado, ¿no? Porque a la larga te puede ocasionar algún tipo de trastorno o displasia en la sangre o anemia severa, ¿no? Que puede derivar en leucemia, algo así entendí. Entonces era tanto mi miedo y sentirme tan mal que pues con todo y eso me la tomé. Y me sentí peor. Me la indicaron por
8 días, creo, 10 días. Creo que cumplí cuando mucho 7 días igual. Y nuevamente mal. Pero mal en serio. O sea, a veces tenía que ir a trabajar y sentía que me iba a caer, sentía que no iba a poder dar el siguiente paso. Sentía que no sabía si iba a poder caminar siquiera un tramo, una cuadra, ¿no? Sí. Cada que salía, durante ese tiempo, cada que salía, era no saber. Era como, yo lo comparo como cuando estás en el mar o en el agua y te bajas de una lancha y te avientas al agua y si sabes nadar bien y si no, también, y si llevas salvavidas y si está hondo, no. Entonces yo sentía que salía y cada paso que daba, pues era con mucho esfuerzo, con la sensación de pues imagínense, o sea, ves borroso, estás mareada, de repente sientes un desvanecimiento como cuando se baja la presión, una debilidad. Entonces era, no sé si voy a poder caminar y temblorosa, porque a veces hasta se me caían las cosas, ¿no? A veces sujetaba estos lentes de seguridad que uno usa ahorita por lo de la pandemia y se me caían de las manos. Entonces el medicamento me había hecho peor, seguía mal y empecé a desarrollar ansiedad. La ansiedad la desarrollé cuando todavía estaba tomando la doxiciclina. Creo que fueron los 2 últimos días. Una mañana que me desperté, tenía el corazón acelerado, pero muy, muy, muy acelerado, tanto que yo no podía respirar. Literal, como cuando te da un golpe en el estómago y se te va el aire. Yo jalaba. Y no me entraba aire. Y mi corazón súper acelerado, como si hubiera corrido 1 kilómetro, así un maratón. Y jalaba aire y no. Entonces traté de calmarme, de aguantar tantito la respiración para no hiperventilarme, etc. Y después de un ratito se me pasó y me asustó. Al otro día me volvió a pasar lo mismo al despertar. Lo mismo, me levanté y se me fue el aire y se me aceleró el corazón terriblemente. Entonces, como los malestares casi siempre eran más en las mañanas, era levantarme y no saber cómo iba a estar, porque en las mañanas eran terribles. Era levantarme y sentir que me desvanecía, que sentía mucha debilidad, que necesitaba acostarme, pero pues no me acostaba, seguía adelante con el día, ¿no? Porque igual tampoco quería rendirme y tirarme, acostarme y decir, no, pues ya no voy a trabajar o renuncio y veo que tengo y me declaro enferma, ¿no? No quería, yo luchaba, decía, no. Entonces me levantaba asustada. Y ya después de estos 2 episodios de que me levanté con esas taquicardias tan fuertes, ya no era necesario que me levantara, ni siquiera que despertara. Mi corazón se aceleraba cuando yo estaba dormida. Cuando iba llegando la hora de que mi reloj biológico, mi cerebro sabía que me tocaba levantarme 5:30, 6 de la mañana, me empezaba a latir el corazón tan fuerte que yo despertaba. Y pues despertaba agitada, despertaba asustada. Y no era lo único, empezaba a latir mi corazón fuerte, empezaba a sentir todo este estrés, miedo, el dolor en el estómago. Empezaba a literal escuchar cómo me recorría la sangre de la nuca. Empezaba a escuchar como... Y eso me hacía ponerme más ansiosa. Y entre más ansiosa los síntomas empeoraban. También empezaba con unas fasciculaciones, se llaman, que son como tics nerviosos, que sientes que te brincan los músculos en la pierna, en el brazo, en la cara. Entonces me tenía que levantar porque a veces trataba de postergar el levantarme y trataba de relajarme, pero no podía, me empezaba la ansiedad más fuerte. Y la ansiedad era por eso, por levantarme y por saber qué era lo que me deparaba ese día y no era nada bueno. A veces las primeras semanas tenía la ilusión de pararme bien, pero después perdí la esperanza y solamente era miedo. Y efectivamente me despertaba y ponía un pie fuera de la cama y era sentir mis piernas débiles, temblorosas, mis manos temblorosas, a lavarme la cara. Por alguna razón cuando juntaba las manos que me lavaba sentía más la inestabilidad, la presión acá en la nuca. Y ya cuando era peor, pues esa sensación de me voy a desmayar, estoy débil, siento que se me baja la presión. Entonces, con estos síntomas, para esto ya habían transcurrido como 3 semanas, porque ya habían sido como
como 12, no más, como 2 de la doxiciclina, otras 2 del cloranfenicol, más la semana que no sé, quizás un mes. Todo junio, todo julio. Y decidí consultar a otro médico, hacerme más estudios por mi cuenta. Ya había ido al primero, al médico general, ya había ido al internista, ya había ido al infectólogo. Entonces me hice más estudios y fui a otro médico más. Me hice otra vez examen general de orina, otra vez el diabetes, me hice el de la tiroides también, porque también creían que quizás las taquicardias se veían a la tiroides. Me hice el de la tiroides, y la química sanguínea de 30 elementos. Todos esos, otra vez. Con esos análisis fui a ver a otro internista que me recomendaron. Caro, muy caro, en relación a sus colegas. Pero bueno, pues estaba desesperada. Y ya entonces ya le presenté mis análisis, ya le dije mis síntomas a través del acrílico, porque como estaba la pandemia, pues no me checó nada. Y nada más vio mis análisis y empezó a ver y dijo que estaba bien, que todo estaba bien, que yo estaba bien, qué síntomas tenía. Ya le empecé a explicar que me sentía mal, que temblorosa, que tal, mareada, que con taquicardia. Y cuando me dijo, ¿y usted está durmiendo bien? Pues yo me acordé de mi ansiedad, me acordé cómo despertaba y se me escurrieron las lágrimas. Y le dije, no estoy durmiendo bien, me siento así, me siento asustada, me siento así, etc. Y quedó viendo y me dijo, tienes ansiedad. Yo temía que me dijera que tenía ansiedad, porque el infectólogo me había dicho lo mismo, de hecho el infectólogo me dio el cloranfenicol y me dio para la ansiedad. No me la tomé, porque no quería tratarme la ansiedad en ese momento, sentía que el medicamento de por sí me hacía daño, no quería tomar más medicamento. Y me dijo, no, tienes ansiedad. Es eso, es ansiedad. Y yo le dije, no, pero es que también tengo estos síntomas y todo. Me dijo, ajá, y se empezó a escribir. Y no me escuchó. Ahí él ya dejó de oírme. Aunque yo repetía mis síntomas, ya ahí yo sentí que él ya no me escuchó. Me dio la receta y me dio más ansiolíticos. Y ya, era ansiedad. Pues salí triste con mis síntomas, sabiendo que no... Sí, cierto, tenía ansiedad. Pero ¿quién no va a tener ansiedad si te está atacando una serie de síntomas? No puedes hacer tu vida bien y no sabes qué es lo que tienes. Y cada día es más miserable que el anterior, entonces cualquiera desarrollaría ansiedad. Pero no era solo ansiedad. Entonces, pues, hasta compré el medicamento de la ansiedad, porque por un momento era tanta la desesperación que tenía de cuando me despertaba de verdad mal, no podía estar en mi cama, era una cosa horrible. Aunque yo quería relajarme, yo hacía las técnicas de relajación que manejamos aquí con los pacientes que tienen ansiedad y no, nada me funcionaba. Me tenía que parar de la cama y aunque me parara, aparte de los síntomas físicos, era un miedo, como la sensación de peligro sobre mí. Efectivamente era como una ansiedad generalizada ya. Entonces seguí así y los días siguientes dije, bueno, pues no saben qué es, tal vez sí sea la bacteria, ¿cómo puedo descartar? Tal vez es otra cosa. Entonces tengo un sobrino que es químico y le pregunté qué examen podía hacer para saber si era la bacteria o era otra cosa. Y me dijo que había uno que era un hemocultivo, o sea, como un cultivo en la sangre. Y ahí se veía que virus, hongos o lo que sea, bacterias crecían, ¿no? Entonces iba a tener observación, me lo hice y demoraba 15 días el resultado. Entonces fue también esperar bastante con el hemocultivo y aguantar, resistir los síntomas que no se iban, al contrario, ahí estaban. Y eran prácticamente incapacitantes. Yo iba a trabajar, pero no rendía, ¿no? Ni la cuarta parte, ¿no? Ahora veo fotos de esa época, de esos días. Después los voy a compartir en otros videos
donde estamos en capacitaciones o cosas así, yo estoy así. Porque solamente así podía sentirme, digamos, segura. Sentía mi cuerpo tembloroso, flojo, como inclusive como si no tuviera control sobre él. Una cosa, aparte de feos, esos síntomas extraños. A veces ni yo misma sabía qué era lo que sentía, como para, entendía que los doctores no me entendieran o que pensaran que era cosa pues, de mi cabeza. Me hago el hormocultivo, llega 12 días después y sale que no hay nada, que no hay ninguna infección en la sangre, afortunadamente todo está bien. Entonces yo me quedo, ¿qué tengo? Nunca tuve la bacteria, me mediqué para algo y pues me hizo peor el medicamento, no tengo. No tengo nada, aparentemente. Entonces, ese día yo salí de mi trabajo porque los resultados me llegaron a mi trabajo. Yo venía pensando en el taxi, ¿qué tengo? Yo todos los días le pedí a Dios, desde que me despertaba hasta que me dormía, cada momento, ayúdame a saber qué tengo, porque así lo puedo tratar. Solo dime, ayúdame, ilumíname, o ayúdame, llévame como el profesional de la salud que me podrá diagnosticar, porque mi cuerpo me está hablando, pero no sé, se está defendiendo de algo, pero no sé de qué es. El caso es que creo que ese día Dios escuchó mis ruegos, porque en ese trayecto, en el taxi, yo recordé que cuando yo era más chica, de repente cuando comía huevo o grasa, o sí cosas muy grasosas, sobre todo el huevo, me empezaba a sentir así, temblorosa, como mareada, como somnolienta, raro. Entonces, más antes ya me habían hecho, bueno, cuando tenía como 18 años, un ultrasonido, porque presentaba como que dolor en el intestino y estas cosas. Entonces resultó que tenía la vesícula acodada, que es como un globo cuando lo doblas. Mi vesícula tenía un doblez, entonces trabajaba solo una parte, pues estaba doblada, que no era grave, que eso era congénito, o sea, se traía, así nacía uno, y que era probable que desarrollara cálculos. Entonces yo dije, ¿y si es mi vesícula? Y entonces lo comenté en mi casa con mi mamá y me dijo, pero hubiera salido en los análisis, ¿no? Algo hubiera salido. Y ahí voy con mis análisis, con la química sanguínea de los 30 elementos, y empiezo a revisar partida por partida. Y encuentro la bilirrubina directa alta. La bilirrubina directa tenía como 13 puntos arriba de lo que era lo normal. La bilirrubina directa alta se relaciona con problemas en la vesícula. Bueno, me fui a San Google para averiguar qué era eso. Y ahí decía que los problemas en la vesícula ocasionaban una bilirrubina directa alta. La bilirrubina indirecta alta creo que estaba relacionada con problemas en el hígado. Esa estaba bien, la mía era que estaba alta, era la bilirrubina directa. Entonces, pues dije, pues me voy a hacer una ecografía, ¿no? Para saber. Un ultrasonido. Y sí, efectivamente, el ultrasonido arrojó que tenía una piedra de 2.5 centímetros y que tenía la vesícula acodada, como ya me habían dicho, y tabicada. O sea, que tenía como una pared, me explicó un doctor, como que estaba dividida mi vesícula. Entonces, pues prácticamente ya estaba mal. No tenía dolor. No tuve dolor, solo los síntomas que les comento. Ya para entonces sí había desarrollado una suerte de dolor entre los omóplatos, como ardor en la espalda y un cansancio ahí. Yo decía que era por mi estrés, pero justo ahí era dolor, ardor. Y con este resultado, pues digo, no, pues sí, debe ser la vesícula, pero me resistí a creerlo porque no, yo googleaba, y aparte los médicos siempre te manejan que es dolor, ¿no? Que la vesícula da dolor o problemas digestivos, y yo no había presentado problemas digestivos, no tenía náuseas, no tenía dolor en ese momento, pero después ya así, haciendo un análisis, una retrospección, yo me acuerdo que después de que tuve mi bebé, como al año, no es cierto, a los pocos meses que nació mi bebé, yo inicié con un dolor en el estómago, como cuando comes muy rápido, tomas agua y corres, así. Entonces yo decía, ay, creo que comí rápido, y sentía que el estómago se me inflamaba. Entonces ya creo que pues uno come tan rápido que traga aire y los aire no puedo salir y tal. Entonces ya me dolía y se me encajaba en el estómago, y luego bajaba hacia mi costilla derecha y se me iba también mi irradiaba el dolor hacia la espalda. Eso que estoy hablando ese dolor duraba horas.
casi siempre era en la noche, siempre me dio en la noche, no hubo una sola vez que me diera en el día, siempre fue en la noche, y era un dolor que yo sudaba y sudaba y sudaba y no me quería ni mover, y solo era aguantar, no podía dormir, no me podía acostar, me lastimaba, era horrible, pero el otro día ya no había nada, se quitaba. Así estuve, pero no eran tan seguidos. El año pasado, 2020, los primeros meses del 2020 ya fueron más continuos. Y era muy seguido que me daban esos dolores. No todos los días, pues, pero sí un poquito más continuos, no eran tan esporádicos. Pero los calmaba con un té de clavo que era muy bueno para los cólicos y me los quitaba así. Entonces me los quitaba en menor tiempo, así que pues yo dije, es que como muy rápido. También me pasaba cuando comía dulce en ayunas, entonces como que el dulce en ayunas me caía mal a mi estómago, entonces decía, bueno, con que evite eso y luego con mi té y tal, ¿no? Pasó. Sin embargo, en junio de 2020, a finales de junio de 2020, ya no hubo más cólicos, pero se presentaron estos síntomas raros, extraños. Entonces, cuando yo di que era la vesícula, fui con un cirujano, con un gastro, y ya él me dijo que sí, que efectivamente esa vesícula estaba enferma, que había que quitarla, pero que los síntomas que yo le describía no eran compatibles con el problema de la vesícula, así que él quería descartar que no fuera efectivamente la riqueza. Entonces me mandó a hacer unos análisis buscando anticuerpos contra la riqueza en mi sangre y no había nada, o sea que riqueza no era. Para esto yo ya estaba cada vez más mal, cada vez más débil, más mareada, había bajado muchísimo de peso, bajé como 15 kilos. Desde antes que supiera que eran los cálculos yo ya estaba bajando de peso. Y cuando supe que eran los cálculos empecé una dieta de puro pollo asado y puros vegetales, nada de grasa, nada de huevo, nada de leche, nada de pan, nada de azúcares, nada, solo fruta, vegetales y pollo asado. Solo eso consistió mi dieta durante todo ese tiempo, pero los kilos yo ya los había bajado, con la dieta bajé más. Entonces yo tenía miedo porque estaba bien delgada, había perdido mucho peso, estaba bien débil, tenía la ansiedad a tope y emocional y físicamente estaba bien frágil, yo sentía. Entonces yo decía, si yo me voy a enfrentar así a una cirugía que conlleva anestesia, que conlleva que te intuben, que conlleva que te extraigan un órgano de tu cuerpo, yo a lo mejor no lo voy a resistir. Porque ya para estas últimas fechas, a veces después de comer, sentía cómo bajaba mi presión y luego subía y luego volvía a bajar y luego volvía a subir. Entonces ya había empezado a tener episodios así drásticos de presión. Había ido una vez al médico y el doctor me dijo que, ese doctor sí, el doctor de un hospital público que hay aquí donde yo vivo, él sí me dijo que los síntomas sí me los estaría provocando la vesícula, esos cambios de presión y todo lo que yo le describía, y que dependía de que dónde estuviera alojado el cálculo, que si te diera dolor o no te diera dolor. Podía ser que nada más me estuviera, pues quizás dañando o obstruyendo, dificultando, no sé, el funcionamiento de otros órganos. Yo me di cuenta que era cuando comía y mi estómago se me llenaba de aire. Yo creo que como la vesícula tenía cálculos o estaba inflamada, no sé, como que eso impedía que el aire circulara y el aire se me regresaba al pecho. Y en el pecho me provocaba las taquicardias, me provocaba los extrasistoles, que son como palpitaciones, que te hace tu corazón, como que se te para y luego como que te brinca 2 o 3 veces. Y me provocaba la sensación de baja de presión. El aire golpeaba de alguna forma mi corazón. Ya investigando, igual por mi cuenta, averigüé que hay un síndrome que se llama síndrome gastrocardíaco, que te da síntomas como del corazón, que son las taquicardias, los cambios de presión y punzadas, y a veces hasta dolor en el pecho, y la gente va corriendo al hospital y cree que le va a dar un infarto, y en realidad te lo estaba provocando el aire que está en tu estómago o en tus intestinos, que por algún problema gástrico, en el caso mío, la vesícula pues no había un buen funcionamiento, o me inflamaba, yo creo, y ese aire subía y me provocaba todo esto. Eso ya lo averigué después. Entonces, algo así también, el doctor no me dijo precisamente lo del aire ni nada de eso, pero sí me dijo que pues sí podía ser que eso estuviera influyendo para que yo me sintiera mal y mi presión cambiara. Entonces yo tenía miedo y fui postergando la operación porque yo creía que no la iba a resistir. Entonces era como un callejón sin salida donde me sentía mal todos los días y yo pensaba en operarme y me daba mucho miedo a la operación, y
yo pensaba que si yo me iba a operar, yo me iba a morir. Entonces yo no quería eso. Pero los síntomas fueron empeorando al grado de que a veces caminando me empecé a sentir muy mareada y sentía que se me doblaban las piernas, y yo creo que faltó poco para que me desmayara un par de veces. Era a veces estar haciendo cola en el banco, y recuerdo una vez de las peores, y sentí que me ponía fría, como que se me iba el aire, náusea y la sensación de desmayo. Yo le pedí a mi casa: Dios mío, ayúdame, por favor, que no me voy a desmayar. Y resistía, ¿no? Creo que también eso. Yo más adelante voy a hacer un video acerca de la parte emocional y espiritual de este proceso, porque no nada más es físico, y que también tuvo un papel importante, ¿no? en todo esto que yo viví, que estoy viviendo todavía. Bueno, que estoy viviendo ya, gracias a Dios, recuperándome, ¿no? Pero bueno, el caso es que me llegué a sentir tan mal que decidí operarme. Entonces me intervinieron quirúrgicamente el 6 de noviembre. A pesar de que había estado comiendo y que estaba a dieta y todo eso, los preparatorios salieron bien, no estaba anémica, y a pesar de que estaba súper flaca. La cirugía fue exitosa, pues me salí bien, bendito Dios. Me tocó un cirujano excelente, mi doctor. No tengo pues palabras para agradecer que me haya hecho una buena cirugía, me haya cuidado. Sin embargo, sí la pasé un poquito mal con la anestesia, y más que con la anestesia fue con un medicamento que me inyectaron antes, que me dijo la anestesióloga que era para relajar no relajarme a mí, sino relajar mis músculos para que me pudieran intubar antes de anestesiarme. Esa cosa me hizo horrible, me mareó, sentí que me moría, ahí sí sentí que me moría. Y yo con el miedo que llevaba que me iba a morir, y me pone esa cosa. Bueno, Dios fue grande y me dormí, y ya después pues me anestesiaron y ya salí. Igual cuando salí de la anestesia pues salí mareada, me dolía la espalda del lado derecho. Pero lo que yo más miedo le tenía era el mareo, porque era lo que había estado batallando todo ese tiempo, y me lo provocó ese medicamento que me pusieron. Pero después de unos minutos, bendito Dios, se me quitó. Yo tenía la ilusión de que con la operación, yo a veces dudaba, antes de intervenirme también dudaba. Yo decía: es que no puede ser la vesícula, ¿cómo me va a dar tanto? Y no me dolió nunca, bueno, salvo los episodios que les platiqué de que me había dolido antes, que ahora sé que quizás esos dolores que yo sentía, yo decía que era aire y que era el estómago, pues ya era la vesícula. Pero yo decía: no creo que sea que la vesícula te provoque estar tembloroso, que mareado, que te duele la cabeza, que te den taquicardias, que se te entuman las manos, que se te entuman las piernas. Las piernas se me entumían de la nada, estaba sentada y de pronto me paraba y ¡pum!, no sentía mi pierna, sobre todo la pierna izquierda. Era una cosa terrible. Y dije: bueno, pues sí, tenía mis dudas, pero pues yo tenía la esperanza de que quitándome la vesícula ya iba a estar bien, ¿no? Y sí fue así, pero fue muy lenta la recuperación, muy lenta y difícil. O sea, yo creo que por mis circunstancias, yo llegué débil a la operación, entonces salí débil de la operación, salí más débil, perdí más kilos. En lo que siguió, estaba súper delgada, porque seguía dieta, ¿no? El primer día de la cirugía, pues solamente líquidos, té, gelatina, y en los demás días, pues otra vez, todas las cosas sin grasa, pollo, verduras. Entonces fui adelgazando más y seguía débil, seguía mareada, a veces esa sensación de baja de presión, pero ya fue menos. Y si era por el aire, yo me daba cuenta, porque era después de comer y de pronto sentía como que algo me subía y ¡fum!, me sentía como que se me bajaba la presión. Fueron ya pocas veces eso, pero todavía al despertar pues me mareaba. A veces veía como borroso, como cuando ves un foco y te lampareas, así como luces. Y caminaba, y yo intentaba caminar siempre desde el primer día. El segundo día de la operación, no, o sea, el día de la operación fue en la mañana. Ese día caminé pues en la tarde, y el otro día caminé. Entonces yo caminaba primero, daba vueltas en mi sala, luego una vuelta, luego dos, así, luego alrededor de mi casa, luego alrededor del jardín, un poquito más, y así, ¿no? Día con día yo trataba de pararme, caminar, de comer, pero no era fácil. Había veces que yo me paraba a caminar y de repente me sentía como tiesa, como acá, todo así, como si no pudiera dar un paso más.
y la sensación esa de debilidad. Y sin embargo seguía, respiraba y seguía caminando. Trataba de comer bien, el nutriólogo me dio una dieta, entonces yo no pegaba, con la ayuda de mi mamá que me cuidó mucho, la dieta. Entonces comía y caminaba, y comía y caminaba, pero mi cuerpo seguía débil. Y yo a veces lloraba, y lloraba bastante cada día porque sentía que no me iba a componer. Y yo decía, yo pensé que ya quitándome la vesícula y todo lo que pasé, y no fue así. Mi cirugía fue el 6 de noviembre y creo que todo noviembre le batallé, principios de diciembre también. O sea, sí iba recuperando fuerzas porque caminaba un poquito más, hacía más cosas, o sea, sí iba mejorando, pero sí me sentía mal. No sentía ese bienestar de, ya estoy bien, ya tengo energía, ya estoy bien. Hasta el 24 de diciembre, casi mes y medio después de la cirugía, ese día fue el primer día que me sentí bien. Fui a trabajar, ya mejor, hubo un brindis, comí ceviche, fue la primera vez que comí algo ya fuera de mi dieta. Tomé sidra, me fui de compras y festejé Navidad y estuve bien, me sentí bien. Y ya de ahí para adelante los siguientes días, pues sí, había días no tan buenos como ese 24, pero había días buenos, momentos muy buenos, no todo el día completo, pero sí momentos muy buenos, y yo podía ver, ¿no?, que estaba sanando, aunque había estado, los síntomas ahí estaban todavía a veces, ¿no?, la sensación de presión en la cabeza, pero ya era menos y ya no eran igual, ya no, definitivamente no eran igual. En lo que permaneciera cierta inestabilidad, si al voltear la cabeza, ¿no?, cuando iba a cruzar, cierta debilidad, ahí era como debilidad, mis brazos cansados, sueño, pero era como que había quedado también muy débil de la cirugía. Pero yo regresé a trabajar un mes antes de la cirugía y me acuerdo que fue terrible porque yo me sentía súper cansada, súper mal, el cuerpo como que me ardía la piel, sentía mis brazos sin fuerza, un sueño, o sea, yo nunca en mi vida me había sentido tan débil. No, esa debilidad que asusta, porque sientes que no vas a poder, que no te vas a componer y que no vas a salir adelante y te preguntas qué le está pasando a mi cuerpo. Sin embargo, después del 24, ya los días que siguieron de diciembre, pues fueron a mejor, cada día mejor. Empecé a caminar más, empecé a comer más, seguí trabajando, me fui fortaleciendo. Ya para enero empecé a recuperar peso. Ya para enero empecé a comer ya más cosas. Y ahorita como de todo. Hace 3 días me comí una hamburguesa. Me cuido, no exagero. Si me cuido, camino mucho y voy viendo. Empecé con probaditas, lo que me iba haciendo bien. Si quería comer un pedacito de pan, ya iba y así me hacía bien. Un pedacito de chocolate, ¿no? Un pedacito de algo frito así, chiquito. Y como veía que me hacía bien o que no me hacía daño, pues así fui. Y ahorita pues ya. Ahorita ya como de todo, normal. Creo que lo que sí todavía me queda es que si me excedo en harinas, que creo que las harinas son las que me hacen daño, siento otra vez así como que cierta, no inestabilidad, como cierto cansancio, como que si fuera de difícil digestión para mi cuerpo, ¿no? Pero pues es el proceso todavía, ¿no?, del cuerpo de estar viviendo sin vesícula, pero no se compara con todos los síntomas que yo tenía. Las taquicardias se fueron. La ansiedad se fue justo después de la cirugía. Ya no tuve ansiedad. Sí, había días que me despertaba asustada porque estaba débil, pero no se comparaba con la ansiedad de cuando tomaba medicamentos y tenía la vesícula mala, no se compara. Todavía a veces de repente me despierto y así como que con las manos, me sudaban las manos. Otro de los síntomas era que siempre te dan las manos sudadas. Pero ya es menos, ya me permite hacer mi vida, hacer mis actividades, trabajar, hacer ejercicio. Camino como 45 minutos diarios, hago mis actividades bien, ya recuperé peso, la ansiedad se fue y mejoré. Entonces, sí era la vesícula. Yo me había esperado a sentirme bien, para poder hacer este video y decir con certeza que sí era eso, porque no quería pensar, sí fue la vesícula y dar un testimonio erróneo, ¿no? Pero ahora que ya lo probé, que existe en mí, lo probé en mí, en mi experiencia,
pues puedo compartir con ustedes que sí, que efectivamente eran los cálculos, que no era uno, por cierto, eran dos cálculos que medían aproximadamente el mismo tamaño. El doctor dijo que lo que pasaba era que los cálculos estaban tapando los conductos. Cuando nosotros comemos, hay dos conductos de la vesícula, uno hacia el intestino y otro hacia el estómago. Entonces, desde el momento en que hueles la comida y estás pensando que vas a comer, ya la vesícula ya está mandando bilis al estómago para ayudarte a digerirlo. En mi caso ya no salía ¿cómo se llama? La bilis, pero el hígado sí mandaba bilis a la vesícula. Entonces la vesícula se iba llenando como un globito, como que se iba agrandando. No estaba ni infectada ni inflamada, pero estaba agrandándose como un globo que le vas echando agua. Entonces creo que por eso eran mis síntomas tan molestos. Y gracias a Dios que eran así, porque gracias a eso pude realizarme la cirugía a tiempo, porque pues yo supongo que por lógica, ¿no? Si no está drenando bilis y le está inyectando el hígado, pues en algún momento se me va a reventar y pues hubiera sido peor o fatal, ¿no? Entonces, pues mi cuerpo me avisó de todas las formas que pudo. Mi cuerpo habló por mis ojos, viendo borroso, con las moscas volantes, por mis piernas cuando se me doblaban, se me entumían, mis brazos también, mis manos se entumían, la sensación de estar temblorosa, de no poder a veces ni escribir por estar temblorosa, mi corazón, las taquicardias, el dolor de cabeza, mi espalda. La sensación, no la había comentado, pero tenía la sensación de tener saliva aquí, como cuando te ahogas con tu saliva con el agua, así, como que se me fuera para donde uno respira. Esa sensación también tenía. Ya para el final la opresión, como no poder respirar, de dolor en la espalda y sentía como si no podía respirar, sobre todo cuando me agachaba y me levantaba. La inestabilidad, la presión en la cabeza, como si sin dolor siempre, pero así como una presión. Caminaba y sentía que caminaba a veces como cuando caminas entre algodones, como si flotara, una cosa rara, y la cabeza igual, como si flotara. No nada más eran los síntomas físicos, había síntomas como psicológicos o no sé, del sistema nervioso, porque era a veces sentir, cuando caminaba, sentir como si estuviera caminando, por ejemplo, el nodo y estaba el terreno firme, entonces yo sentía como que me hundía, era la sensación de eso. La ansiedad también era algo psicológico y quizás por las taquicardias uno no sé bien a qué se deberá, pero había la sensación de miedo, como de angustia y creo que depresión. Entonces sí fue una afectación integral que me atacó emocional, psicológica y físicamente. Sistemáticamente durante 6 meses, todos los días, casi todo el tiempo. Y mi testimonio y el objetivo de este video es que si alguien está pasando por algo así, que presenta síntomas parecidos, no quiere decir que todo vaya a ser la vesícula, pero de repente si a alguien le puede servir lo que yo viví, se identifica con mis síntomas y no está de más, se checa y encuentra qué es eso, pues con una sola persona que yo pueda ayudar o que lo que a mí me sucedió le pueda servir, yo creo que habrá tenido sentido lo que pasó. Pues tal vez no ha valido la pena, pero le podré encontrar un sentido, porque yo siempre me preguntaba por qué me pasa esto. Yo me ponía triste, yo lloraba, decía ¿por qué? Porque yo no soy mala, yo no le hago daño a nadie. ¿Por qué me sucede esto? Al contrario, yo sí puedo apoyar a alguien, lo hago, ¿no? Entonces, como yo leí una vez por ahí que decía, no te preguntes por qué, sino para qué. El sentido que yo le quiero dar a todo lo que pasé, que realmente yo no se lo deseo a nadie, es ese, ¿no? El que si alguien puede beneficiarse de lo que a mí me pasó y ahorrarse todo mi peregrinar y todo lo que yo pasé y poder tener un diagnóstico más pronto de lo que yo lo tuve, pues yo creo que esa va a ser la respuesta para mí, ¿para qué? ¿No? Ese será el sentido a lo que yo viví, y ese es más que nada es la intención con la que hice este video, compartir lo que yo pasé, y que si alguien se puede beneficiar de eso, yo estaré muy complacida, ¿no?, de haberlos podido ayudar
y a mejorar su calidad de vida, ¿no? Porque a veces uno de plano se desmoraliza, piensa que no hay respuesta, que no te vas a componer nunca y te deprimes y a veces dejas de luchar y nos damos por vencidos. Y a veces los mismos profesionales de la salud nos dicen que no tenemos nada. Mi consejo es que no te des por vencido, que busques la respuesta, y si vas con un médico y ese no te soluciona, pues ve con otro y con otro y con otro, busca por tu cuenta, anota tus síntomas, analízalos, busca, porque en algún momento vas a encontrar la respuesta a tu diagnóstico, a lo que te está pasando. Este video es para las personas que pudieran estar pasando por algo así, o si conocen a alguien, ¿no? que pudiera estar pasando por algo parecido, pero también es para los médicos, porque yo fui a 5 médicos en total, a 2 médicos generales, no es cierto, fui a más. Fue el que me recetó para el Proteus, otro que fui porque me sentía mal por el medicamento, y otro más. Fueron 3 médicos generales, 2 internistas y un infectólogo. Así fue. En algún momento fui al traumatólogo también porque pensaba que era mi cuello, pero pues el traumatólogo descartó que tuviera alguna lesión importante en mi cuello, ¿no? Entonces, en otro video voy a ahondar sobre eso, porque la vesícula también a veces da síntomas. Por eso era mi mareo y la presión acá, porque se refleja entre los omóplatos y la nuca y la espalda, y entonces a veces eso afecta las cervicales y eso hace que te sientas inestable. Eso también lo averigué por mi cuenta. En el enlace, voy a poner el enlace de este video, hay un fisioterapeuta español que habla acerca de eso. Entonces da una explicación completa, y ahí fue donde yo descubrí por qué quizás mis cervicales estaban también dañadas, y por eso sentía la inestabilidad por el problema de la vesícula. Entonces, esta información o este testimonio no es nada más para las personas que pudieran estar padeciendo lo mismo que yo, sino para los médicos, porque pues yo fui a 6 médicos y les dije mis síntomas, y los 6 sentí que no me escucharon, que no sé, igual era muy complicado, muy enredado lo que yo tenía, igual por las prisas, igual por el miedo ahorita con la pandemia, ¿no? De rapidito te atiendo, porque pues se comprende, ¿no? También ellos están en riesgo. No sentí que me oyeran. Yo lloraba a veces cuando les estaba narrando mis síntomas, pero porque estaba desesperada, porque no encontraba solución. Y a veces los doctores son un poco, deberían ser, ¿no? Son un poco psicólogos, porque el paciente va desesperado en búsqueda de una solución a todo el dolor que está sintiendo, toda la molestia que está sintiendo. Entonces, pues, casi siempre pues te descargas con el médico, y tú ves ahí la persona que crees que te va a ayudar y que te va a sanar, y a veces no puedes evitar pues que tus emociones intervengan, porque ya llevas mucho tiempo sintiéndote mal. Entonces ellos se basaban en eso y decían que era la ansiedad, y al momento de etiquetarte y decir esa ansiedad, te quitan la posibilidad de diagnosticarte algo que realmente tienes. Entonces el mensaje va para ellos, ¿no? Que escuchen a los pacientes, que nos escuchen, que no siempre es ansiedad. A veces sí, pero esa es ansiedad por la misma enfermedad que ya no aguantas. A veces puede ser que sea la ansiedad sola, pero no siempre, como en mi caso. Yo sabía que tenía ansiedad, pero sabía que tenía algo más, y no me escucharon y no me diagnosticaron, y eso se transformó en meses de malestar, para mí, hasta que prácticamente yo di sola con el diagnóstico, y tenía los medios para hacerlo. O sea, podía pagar los análisis, tenía el internet, a lo mejor tenía la preparación para entender ciertos términos médicos, entender lo que estaba pasando, y a mi favor tenía que siempre me ha gustado la investigación, me ha gustado mucho leer, me ha gustado estudiar. Entonces, pues pude dar con lo que yo tenía, pero los que no, las personas que no tienen esos recursos y solamente se sienten mal, y a veces ni su familia les cree, y ya si van a los médicos, y los médicos dicen que no tienes nada, pero tú sabes que sí. Entonces, para todos los profesionales médicos,
pues sí, es como una súplica, escuchen a sus pacientes, escúchenlos para que los puedan ayudar. No, no den por sentado nada. No quiero tampoco generalizar, yo sé que hay muy buenos profesionales. De hecho, igual quiero aprovechar para agradecer al doctor que me operó porque él me escuchó. A pesar de que los síntomas no eran los de la vesícula, me dijo, pero sí me escuchó. Yo sentí que me escuchó, no me dijo tienes ansiedad. Me escuchó y averiguó y junto conmigo investigó para ver si era lo de la riqueza y él averiguó que no. Y finalmente él fue el que me operó. Y aún él pensaba que mis síntomas no eran de la vesícula, pero sí, no sé si eran porque me operaron y se me quitaron. No enseguida, pero conforme mi cuerpo se está adaptando a estar sin vesícula, ya cada día estoy mejor. Prácticamente estos últimos días he estado al 100%. Muy, muy bien. Entonces, ojalá que les pueda servir la información que les di. Igual en los comentarios, si yo puedo responderles, no soy doctora, no soy clínica, soy psicóloga y mi recomendación o mis consejos se basan en mi propia experiencia y si eso le puede servir a alguien, pues yo quedo a sus órdenes. Sería un honor para mí, un gusto poderlos ayudar y que lo que yo lo pase y sirva de algo, ¿no? Entonces, cuídense mucho, que Dios los bendiga y que tengan muchísima salud siempre.